también en distintos órdenes de cosas, pasan temas así, pasan las construcciones, pasa la parte inmobiliaria, donde muchas veces es mejor pagar la multa que pedir permiso. Absolutamente. Y así nos hemos acostumbrado a vivir con los años. En ese caso se agrava el que tú te acabas de plantear, y yo quiero decirlo. Que él es reincidente. Que él es reincidente, sí, eso es lo grave. porque él participó y fue un protagonista de la colusión del papel porque él fue aliado del grupo Mate. Sí, para terminar... Entonces se dan cuenta, sí. él no debiera gozar de ninguna franquicia que le permitiera no ir a la cárcel. Mónica, lo que se decía ayer, que lo escuchaba también en un programa de radio a propósito del caso Ruiz Tagle, es que gente así no debiera poder tener ningún cargo público de partida. Eso se hablaba. O sea, la gente que ha tenido este tipo de situaciones no debiera poder tener un cargo público, jamás en la vida. Se llaman leyes de ficha limpia. Sí. Y lo otro que quería preguntarle a propósito de eso es... Se me fue la idea, por favor. Por eso hablamos de efectividad. La delación compensada es un buen mecanismo si es que las penas son efectivamente adecuadas. Por ejemplo, si la pena parte en 5 años, usted no va a pasar 5 años, va a pasar 1, pero va a pasar 1. El problema que tiene la delación compensada en este tipo de delitos es que las penas se restringen a descuentos en las multas. Básicamente. Y las multas ya son bajas, entonces efectivamente no es un buen disuasivo. ¿Ustedes coinciden en que la agenda es un avance? Es un avance, y de hecho ayer le presentamos al presidente que se acabara la facultad privativa del Servicio de Impuestos Internos y del CERVEL. Si eso es inexplicable. Sí, eso es inexplicable. Pero lo que estamos diciendo es mejorable. Es mejorable. Pero ojo aquí. Yo quiero plantear inmediatamente... Todos tenemos responsabilidad en lo que viene, empezando por nosotros, los periodistas, que hemos, ya yo lo he dicho aquí, hemos hecho vista gorda de cómo se legisla, otros también han hecho vista gorda de cómo se legisla, que es donde un proyecto de ley entra como un tigre, y en el camino, personas con nombre y apellido, parlamentarios, le van sacando un molar, los dientes, las garras, y sale como un gato mojado tiñoso. Y no nos damos cuenta que sale como un gato mojado tiñoso. Esta vez no puede pasar eso. Pero lo que yo quiero decir también es que esto es mejorable. Y hay cosas, no de la letra chica, de la letra grande, como lo que tú acabas de decir. O sea, el monopolio no puede existir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es la prueba del que el Servicio de Impuestos Internos, con el caso Penta, que tú, Diana, recordabas, el gobierno... Con esos monopolios le resulta muy fácil ejercer su influencia política pero toda y manipular esa injerencia un en el servicio servicio. Fue durante el gobierno de Bachelet. Por supuesto. Sí. Si yo estoy hablando de los gobiernos. Es que para que no perdamos el contexto. Yo estoy hablando de los gobiernos. Y esto lo hemos mantenido, la corrupción, esto no surgió el año pasado. No es de izquierda ni de derecha. La corrupción que nosotros tenemos hoy día es... ¿Por qué la gente no tiene ni una sola bandera política en las manifestaciones? No confía en nadie porque perdieron... Porque las que nos están escuchando hoy día lo que sienten es que ponen un pie en la calle y son violentados por el Estado y sus instituciones y por las empresas privadas. Y ahí no existe una diferencia entre el color político. Finalmente, lo que la ciudadanía percibe es que todos pertenecen a esta misma élite política, de alguna manera con conexión con esta élite económica. Pero el problema es que la historia empresarial del presidente Piñera ahí le juega un poco en contra. Pero es que ahí también está la gran oportunidad, José, porque en este mundo de desconfianza absoluta con las instituciones, la única salvación de las instituciones es que el tigre tenga dientes. Pero perdón, porque si el tigre no vuelve a tener dientes y nos hacemos la trampa al solitario... ¿Qué pasó con el proyecto de ley del... Porque uno de los proyectos es... defender al consumidor, ¿no? Yo digo que todo esto es para defender a los ciudadanos. Porque yo estoy harta que me vean solo como consumidor. Sí, es verdad. Yo quiero que esto me defienda a los ciudadanos que tienen deberes. Así que, por favor, empecemos a hablar de ciudadanos. Eso no se no deja de ser importante, O sea, fundamental. ¿No es cierto? Es Entonces, yo lo que quiero es eso. Pero resulta que el CERNAC... No, pero... Recién le hicieron un proyecto de ley para que fuera un tigre... y terminó no siendo nada, ni siquiera gato tiñoso. Sí, el TC le sacó todo. Entonces, lo que es que el TC ha sido... Fue oficio, acá no lo pidió nadie. Miren, ustedes analizan los juicios contra Soquimich, de toda la corrupción del caso Cascada, de todo. Los juicios del TC a Soquimich la ha limpiado de todo. Y el TC pasa piolita.
Como que la gente no lo ve. Constitucional, para que Si la me gente permites una entienda. cosita, es que Sí, la la- querida Cote quiere hacer una Sí, pregunta, sí. Más allá de una pregunta, que Una es respuesta. una ayuda también. Yo siento que desde la ciudadana, porque finalmente uno camina por las calles y se encuentra con este discurso de, bueno, y a mí me piden que no haga nada, a mí me piden que no saquee, a mí me piden que no robe, y las cartas están sobre la mesa y yo me siento completamente vulnerable, porque si yo hoy día te quito esos aros, yo me puedo ir presa. Pero tú te robas cientos y cientos de millones y te van a dar clases de ética. Y la rabia contenida que hoy día hay es expresamente eso, que hoy día hay personas que tienen ese poder. Y eso da rabia y me siento vulnerada. Y ese es uno de los mayores abusos, la disparidad en la persecución penal. Sí. A mí me Completo. tocó ir el día 9 de diciembre posterior al incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 internos, uno de ellos por vender CDs piratas. Y estamos hablando de un reincidente hoy día que está absolutamente libre y que habla en la prensa que cometió errores. O sea, un empresario de esa envergadura no comete errores cuando ocupa información privilegiada, cuando hace aquello. Esa disparidad es la que hay que cerrar. ¿Cuál es la paradoja? Que quienes tienen que cerrar esa disparidad son las mismas instituciones que criticamos. Y es por eso que es bueno dar esta chance para que se haga este cambio. Porque si no, la respuesta es mucho peor. Termina siendo un Bolsonaro, termina siendo un dictador, termina siendo una institucionalidad mucho más débil. Joaquín. Una pregunta directa para Mónica. Mónica, ¿hace cuánto tiempo que perdiste la confianza? Nunca. Nunca confió. Nunca he perdido la Nunca. esperanza ni la confianza. Y me remecí un poco porque yo estuve presa en la cárcel de San Miguel, de hombre, ¿Cómo? por una entrevista al general Lee. Y cuando fue el incendio... ¿En época de la dictadura? Sí, ¿Cuánto tiempo, Mónica? da lo mismo. Entonces cuando fue el incendio yo partí. Porque quise ver eso, ¿no? Fue tremendo. Con una entrevista. Entonces, bueno, era dictadura. Entonces lo que uno espera que en democracia los ciudadanos seamos defendidos, ¿no? Porque lo que tú acabas de decir es la clave de esta crisis que estamos atravesando. Yo quiero decir que cuando me dicen, pero ¿por qué tú criticas a esos jóvenes que van a destruirlo todo? No, yo entiendo la violencia que tienen, que anidan, Y no la porque los comparto. hemos violentado. Nosotros son hijos nuestros, pero no tenemos que defendernos de esos niños. O sea, tenemos que tomar una política que al mismo tiempo que los castigue por cometer delitos, también los reeduque. Pero no hacemos nada de eso en Chile. Entonces, si tú empiezas a sumar las cifras de la Polar, para que la gente tenga en su casa una noción, yo dije 76 millones de dólares están condenados a restituir, que entre paréntesis en CIPER pueden encontrar. Nosotros hicimos todo el camino de las platas de los ejecutivos de la Polar como las sacaron de Chile. Un trabajo que nos costó 6 meses. Pero ahí está, como las sacaron de Chile. ¿No es así? Así es. Es un lindo trabajo. Bueno, esas plazas no las recuperamos. Si juntamos, piensen bien, 76 millones de dólares, todo de Brecht, todo, uno de los casos de corrupción más importantes de América Latina. Es una brutalidad de plata. Todo de Brecht Perú, son 36 millones de dólares. Y la cantidad de presos que hay en Perú por Odebrecht. 4 presidentes, 2 alcaldes de Lima, una candidata a presidenta, Keiko Fujimori, que acaba de salir. Acaba de salir. Lamentablemente. Pero 36 millones de dólares. Y lo de las AFP y la Polar son 76. Yo te puedo hacer una pregunta, Mónica. Lo que dice anoche el presidente, de alguna manera, ¿qué te parece a ti? No es una... Porque él habla en un minuto de... Hemos sido violentados desde hace mucho tiempo, 100%. a vista y paciencia de todo el mundo. Y desde ahí yo quería preguntar, Alberto, con respecto, para entender un poco, digamos, lo que significa esta agenda antiabuso. ¿Tú crees que lo de la Polar, de cierta manera, abre esta puerta para descubrir lo violentado que hemos sido? Porque probablemente en la historia de atrás hay montones de otros que a lo mejor todavía están cubiertos bajo tierra. Porque por la prescripción. Exactamente, además. Porque fíjate que, mira, lo de la farmacia fue el 2012.
Sí. Lo de los pollos el 2015, lo del Oye, confort el espérate, 2017. no solo eso, fueron por muchos años Sí, po. estos casos. No, de yo te estoy leyendo los que vienen después de la polar. Los carteles funcionan por muchos años. Sí. A diferencia de un hurto, que tú vas Exacto. y hurtas el Es que celular una vez. Eso es lo grave. ¿Y estos te son- condenan a cuánto? Mira, Y partes, bueno, depende de tu agravante, pero partes en la cárcel. Si no por lo tienes menos un buen preventiva. abogado, vas a la Parte cárcel preventiva. por robar un ejemplo, celular. Por Perdón, ejemplo, cortito, la colusión de confort, solo para Sí, ilustrar lo que sí, usted está sí, preguntando, sí. fue del año 2000 al 2011. Solo el caso del papel confort, del papel higiénico. Y ahí está Continúa. lo que decía Rodrigo. ¿Ah? ¿Por qué no se descubren? Y por eso la delación compensada es tan importante. Porque tú necesitas un topo. Necesitas a alguien que te entregue la información. Que esté dentro de la empresa. Que esté dentro de la empresa o que por alguna razón alterna, por ejemplo, un juicio laboral o un juicio de familia, suelte determinada Un información. garganta profunda. Un garganta profunda. O por otra parte, un ciudadano honesto que sea protegido y que pueda entregar esa información. Y en Chile, si hay algo que no existe y que ayer por lo menos se enuncia que va a empezar, El es denunciante protección al anónimo. denunciante de corrupción. Ya, pero en ese caso, en esta agenda, sí está ese tema, ¿no? Protección y una Está, pero denuncia queremos ver anónima. cómo está. Vamos a ver cómo va a Claro, estar. pero es un Pero paso. fue que enunciado al menos, que Lo- una persona puede hacer una denuncia anónima si es que trabaja al interior de una empresa y ve alguna irregularidad. Lo que pasa es que en Chile tenemos un gran problema. Acusete, cara de cuete. ¿ah? Es un Al conflicto. que levanta la mano y que acusa al niño copión, le hacen bullying. Por eso te digo, Y queda marginado Y el también. Estado y las empresas no protegen. Este es el sapo de la empresa. A no ser que sea anónima. Oye, nos estáis fregando. Bueno, que sea anónima y que sea porque lo protegida que y que está haya incentivos. consagrado, Exacto. porque lo que está consagrado hoy día, y eso es lo malo, porque también aquí lo que ustedes están diciendo, en el fondo, es ¿por qué ahora estamos hablando de privilegios, de abusos, de corrupción, agenda que ataca los privilegios y los poderosos? ¿Por qué? Porque resulta que todos teníamos, o sea, los que nos decían que estábamos mintiendo, que habíamos dinamitado el sistema, teníamos razón. ¿Por qué? Y no lo vieron en el Congreso. O sea, aquí hay demasiadas instituciones y personajes que tienen que hacer un mea culpa. ¿Y cuál es la respuesta al Y por que qué? tienen que... Porque había una cooptación del poder económico, del poder político brutal. Claro. Esa es No, y la también- única explicación. Y también, Mónica, y acá también el mea culpa que podemos hacer de los que nos hemos dedicado en este tema durante los años institucionalmente. Nos compramos muchísimo el tema de la medida de lo posible de la democracia, La época de Y de que que éramos tenía, jaguares. que tenía estándares superiores. Y la verdad que, esto lo he dicho miles de veces, la basura que teníamos debajo de la alfombra era pudredumbre. Era mucho más de lo que esperábamos. Lo de Carabineros, en todos los análisis. En todos los análisis. ¿Tú sientes que viene de antes lo del Paco Gate? Pero por supuesto. Y 30 años. Las peores corrupciones siempre ocurren en dictaduras, son gobiernos populistas. Y nosotros no sabemos toda la corrupción que ocurrió en la dictadura por razones obvias. Si esto lo sabemos porque estamos en democracia. Y Pero eso, tampoco lo sabemos. Pero claro. Pero Porque gran han parte pasado sí. 30 años sin fiscalización. Pero, Mónica, sí, pero hay que conceder que hemos ido sabiendo más casos y conocemos mejor la corrupción que teníamos. La intuíamos, algunas cosas se podían diagnosticar, pero el panorama completo hoy día lo tenemos ¿qué mucho más sacamos claro. conociendo los casos y finalmente no había pena? Bueno, Ahí yo tengo un punto. porque- Es que y eso, ese para la es el gente punto. que veía los casos y decía, oye, Bueno, pero resulta que a mí no me pasa pueden meter nada. preso por no sé esa qué. es la paradoja de la transparencia. Y ¿Cachai? algunos nos acusan que dicen, bueno, que ustedes Lo que que pasa tapan es que- cosas lo que hacen es atentar contra la democracia. No, los que atentan contra la democracia son los que no han hecho las medidas suficientes Exactamente. para que cuando En tú todo encuentras caso, la basura debajo de la alfombra Alberto, las tires. Y yo pagar con perdona, José, pagar con cárcel. A mí me parece que lo que se anuncia ayer es determinante, porque la persona lo va a pensar 3 veces si va a decir, oye, ¿sabes que me puedo ir por acá? ¿Puedo recaudar más impuestos o pagar menos impuestos? No, porque mañana voy a tener un Y delito los de cárcel. abogados Es que tributaristas, eso que es. son los verdaderos diseñadores de las trampas que son corrupción, yo creo que es hora de que las universidades también asuman También, por supuesto. su responsabilidad. Ahora, No se permita enseñar en las universidades Creo que- a cómo se evaden Evadir los Me gustaría impuestos y se pedirle- mandan a los paraísos tributarios. Es que eso le iba a pedir a ambos que nos expliquen para la gente que está en la casa. ¿Qué significa para un Estado que alguien tenga su plata en paraísos o sea, en tributarios? términos legales no hay ni un delito. Que lo que, pero Es en términos moral. concretos. Hoy día sí. En Hoy día términos sí. concretos. Hoy día, sí. después de ¿Por los qué, por Panama ejemplo, Papers, porque Cambió todo. la prensa hace muchas cosas cómplices
oculta, no sabe por ignorancia, pero de repente es unas cosas preciosas. Y los Panama Papers son una cosa absolutamente espectacular. ¿Por qué? Porque trabajaron periodistas de 80 países sin que nadie supiera, que estaban guardando un secreto impresionante, que eran las bases de datos de uno de los principales bufetes expertos en llevar platas de los truchos, de los corruptos del mundo, los que venden diamantes, los que trafican esclavos aún, los que roban la plata de los estados a paraísos fiscales, que era el bufete Mossack Fonseca de Panamá. Nosotros tuvimos el privilegio, sí, de trabajar en eso. Sí. ¿Y qué provocó eso? Que una investigación hecha en colaboración de periodistas de 80 países sacara a la luz los fondos secretos de autoridades de diversos países, de presidentes, primeros ministros, y también de Chile. Y de cómo las grandes empresas, las multinacionales, usaban unas fórmulas muy rocambolescas para finalmente desviar, no pagar los impuestos que tienen que pagar y llevar sus ganancias ilícitas a los paraísos fiscales. Mónica, discúlpame, me parece muy interesante algo que has mencionado, que tiene que ver evidentemente con lo que el Ejecutivo hoy día envía como una agenda antiabuso, pero me parece relevante también que el énfasis que tú le pones al periodismo dentro de todo esto que hoy día se está descubriendo, en el sentido que el periodismo es un actor fundamental en todo esto. Yo no sé si tú lo puedes refrendar. Sí, yo estuve en la titulación de unos periodistas el día sábado, entonces yo estaba, me dijo, pero me pareció muy interesante, donde la palabra verdad, justicia y transparencia se le entregaba como parte del oficio que tienen que ellos ejercer. Yo no sé cómo tú podrías presentar hoy día como actor protagónico de esto al periodismo. Como lo que tú estás diciendo, hoy día más que nunca. Hoy día nosotros los chilenos, todos, estamos viendo cuál es la consecuencia de haber callado, de haber ocultado, de habernos hecho los tontos, con una corrupción de dimensiones monstruosas que afectó y carcomió nuestras instituciones y nuestra fe pública. No era poco. Pero Mónica, para volver al tema de las Panama Papers... Disculpa, sí. Nosotros sabemos lo que es, o sea, nos tiene al borde del precipicio. Sí. Estamos empezando a sentir que podemos enmendar esto, que podemos llevarlo por aguas muy tormentosas, pero podemos de nuevo recuperar nuestra dignidad. Eso es. Porque nuestra dignidad hoy día pasó a ser clave, más que la libertad. Sí. Y entonces, en esta pasada, ya no hay excusa para que el periodismo no siga. O sea, este matinal tiene que tener un ojo en el Congreso, porque resulta que ayer aprobaron una ley que, fíjate, bajó el 10%, que tenía de piso legal por ley de ganancias las distribuidoras eléctricas. 10% antes de pagar impuestos. Resulta que las cuentas de luz van a bajar 3%. Así. Pero van a bajar. Pero van a bajar, no van a subir. Porque ese 10% iban a subirnos 11% antes de este estallido. Y ahora, no solamente, y si no hubiera sido por el reportaje de los medidores inteligentes de CIPER, entonces nosotros, ustedes tienen que estar en el Congreso. El periodismo tiene que recuperar su independencia absoluta. Y el trabajo cuestionar también. Y cuestionarlo, pero con fundamento. Exacto. Claro. Pero no tener miedo a cuestionar. No. Una de las cosas que uno le enseña en la universidad, tú no tienes que tener miedo a preguntar nada. Y Luis acaba de decir las 3 palabras. O sea, los periodistas tenemos un privilegio maravilloso. Somos un servicio público vital para la confianza ciudadana y para la democracia. ¿Tú crees, Mónica, que así como van a bajar las cuentas de la luz, esto no podría pasar en otros ámbitos también? De que realmente no sabemos si lo que pagamos, por ejemplo, en agua, en gas, etcétera, realmente en los medicamentos. Que la confianza se rompe. A lo mejor la señal de las cuentas de luz puede ser un indicio de decir, chuta, ¿y cómo sé yo si yo no estoy pagando de más en el agua o de más en el gas o de ¿Nunca la has perdido? Pero digo, ¿cómo le decimos a la gente? Porque si no me dedico a otra cosa, ¿no? Bueno, sí, es que ahí viene mi pregunta. O sea, en vez de ser una periodista que gana un sueldo para investigar con todo lo que uno enfrenta haciendo eso, yo podría haberme dedicado a hacer plata. No. ¿Y sabes por qué? Porque pagamos muy duro, un precio muy duro por vivir en democracia. Porque yo creo en nosotros, creo que tenemos la fuerza,
a pesar de todo esto. Por supuesto, y por eso que digo, ahora a estar atento, de nosotros depende que esta agenda anticorrupción sea real, sea potente, de verdad mastique, salga de ahí un tigre. Este es el tigre que debemos perseguir. Yo quería volver al tema de los Panama Papers, que suena muy árido, y es verdad, es un tema muy técnico. Pero para explicar... Perdón. No, está bien que lo menciones, pero para explicarle a la gente que nos está viendo hasta ahora de la mañana, ¿cuáles son las implicancias de eso? ¿Qué pasa si una empresa multinacional pone sus platas afuera? ¿Qué hace el abogado tributario respecto de esta evasión de impuestos y por qué finalmente nos afecta a todos los ciudadanos? Yo me gustaría que tú lo explicaras, pero a mí me gustaría antes decir algo. Es tan importante esto de los abogados tributarios, porque en lo de Penta hubo un abogado que no es cualquiera, es el señor Escobar, que fue director del CI, el que hizo y creó la tesis de que este financiamiento ilegal era un delito tributario nomás. No había daño ni a la institucionalidad, ni a la democracia, ni a la confianza pública, que había que cobrarlo por secretaría, ojo, por secretaría secreta. O sea, nosotros no podemos saber, y no sabemos, cuánto es el monto del financiamiento político ilegal que entregaron todas las empresas, grandes empresas de Chile. Porque se hizo en tribunales tributarios secretos. El creador de esa teoría es el señor Ricardo Escobar, que fue director de Servicio de Impuestos Internos. Entonces, cuando yo digo que aquí hay una responsabilidad, aquí hay muchas complicidades de un daño que finalmente se le hizo a la democracia y a la fe pública. Ahora, respecto a los paraísos fiscales, perdón, para explicar algo bien conceptual, yo haría una diferencia entre actor privado y actor público respecto a los paraísos fiscales y además en qué condiciones salen los capitales. Porque eventualmente si yo soy un privado... ¿Y tú tenés plata en los paraísos fiscales? No, ¿cómo se te ocurre? No tengo ni plata, fíjate. Pero bueno, en fin, si yo... un actor privado quisiera... Mónica, lo hiciste soñar por un minuto. Sí, no, es que fue una broma. Claro, soñando voy a llevar la isla Caimán. Exacto, en Luxemburgo. Oye, que es un paraíso fiscal. No, si tú, actor privado, quieres sacar tu dinero y ponerlo por las razones que quieras, al salir, el mercado de capitales, tú al salir deberías pagar el impuesto de pero no lo pagas. Sí. Ese es el problema. Pero hay otro problema, José. Ese es el problema, y en el caso de los actores públicos pero lo que hay un tema está moral. diciendo él es súper importante porque tú evades impuestos. Exacto. Y eso le quita, ojo, al país, a Chile, plata para hacer políticas esa es la públicas. consecuencia directa, pero la consecuencia indirecta es que los paraísos fiscales son el lugar donde los cerdos más cerdos del mundo esconden la plata. ¿Y se puede evitar eso? ¿Por qué? Pero déjame explicar algo, Lucho. ¿Por qué Suiza? ¿Por qué Liechtenstein? ¿Por qué Andorra, Luxemburgo, Malta nunca fueron invadidos? Sí. Y en los pobres belgas, siempre, Primera, Segunda Guerra Mundial, Bélgica el corredor para poder atacar ¿Tienes origen Francia. belga tú? No, pero mis papás vivieron en años duros en Bélgica. Si todo el mundo lo sabe, ¿por qué no se investigan? Pero, ¿por qué? Porque esos son los lugares que están absolutamente protegidos. El Reino Unido, que tanto se jacta muchas veces de sus grandes políticas anticorrupción, es el paraíso fiscal más grande a través de sus pequeñas islas que tiene en el Caribe. Y las Vírgenes Y Británicas. entonces hay un problema de elusión, que eso es lo que responde la pregunta de Diana, pero también a mi juicio... ¿Elusión o evasión? Bueno, elusión y evasión, porque depende del mecanismo que tú ocupes, pero lo más grave, a mi juicio, es que hay también una complicidad. Porque esos paraísos fiscales no se sostienen solamente con el dinero lícito de un empresario que lo sacó, etcétera, que ya tiene algo de inmoralidad importante. Son dineros oscuros que se mezclan con dineros más oscuros de los peores delitos que se cometen contra la humanidad. Exacto, por el control además, todo el seguimiento financiero y el secreto bancario impide además que tú sepas exactamente de quién es la plata. De hecho, luego de los atentados del 11 de septiembre, se pudo comprobar, digamos, y ahí Estados Unidos abre una línea de investigación para saber cómo se estaba financiando Al-Qaeda. Que permite descubrir la fortuna secreta que tenía el general Pinochet. Bueno, entre otras Ahí cosas. salió Rex, claro. Gracias, Mónica. Pero después del 11 de septiembre tú te das cuenta que efectivamente hay una línea de crédito terrorista que termina muchas veces en algunos paraísos fiscales. José, está documentado por el Departamento José, de hay Estado. una medida que ayer anuncia el presidente, tímidamente, pero que puede avanzar, que se llama el beneficiario final. Es decir, que los chilenos conozcamos en un listado público quiénes son los dueños, personas naturales de las empresas.
Para que se terminen las pantallas. Para que se terminen las pantallas y para reducir el lavado de activos. Bueno, eso es transparencia. Eso es transparencia total. Ayer se anunció, por lo menos para el mercado público, y eso es bueno, porque hoy día tú podrías tener una empresa, 2 empresas en una misma licitación y arreglar la licitación. Eso desaparecería, pero en materia de antilavado todavía tenemos que avanzar a que ese registro sea para todas las empresas que quieran operar en Chile. Perdón, además yo quiero mencionar con alegría. Juventud no, porque soy vieja. Esa es la canción de Mi Universo. Mónica, yo creo que tú no tienes carnet. Tú no tienes edad, Mónica. Tú no tienes... Lindo. Te lo juro por Dios. Precioso. No, lo que quiero decir es que ayer yo escuché al pasar que Piñera dijo que, así, al pasar, que además las ISAPRES iban a dejar de castigar a las mujeres. A las mujeres, sí. Y yo dije, no. Bueno, atención mujeres chilenas. Esto corre por cuenta nuestra. Esta promesa tiene que hacerse realidad. Esa es una de las mejores. Y ustedes tienen que comprometerse, tienen que seguirla aquí. Sí, por supuesto que sí. Es verdad. Porque de verdad ese ha sido un castigo infame. No, eso está Discriminación Perdón. absoluta. Yo, una de las cosas que mi hermana llegó a Chile y me preguntó, bueno, un poco, y le dije, las mujeres pagan más ISAPRE que los hombres. La obra social más conocida para nosotros en Argentina paga más solo por el hecho de que puede quedar embarazada. O sea, por parir, querido. No puede ser. Yo no le entraba en la información. Le digo, sí, esto es así, es real. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Mucho. Por Desde el siempre. 80. Y lo otro que quisiera decir es que de verdad esta agenda, si los ciudadanos la toman en sus manos, como ciudadanos, con sus derechos y deberes, puede ser un gran, puede terminar siendo un gran paso a fortalecer nuestra democracia. Pero tenemos una tarea, como tú dijiste, Mónica, que este tigre que ingresa al Poder Todavía no es Legislativo... tigre, ¿ah? O que Es un esbozo. Bueno, este esbozo Es de un tigre... embrión de tigre que esperamos que que sea un crezca como tigre tigre. y que al final no le saque, me encantó tu metáfora, las garras, los dientes y termina siendo un gato mojado. Y que le crezcan, Ojalá y que eso no Y que suceda. le crezcan los colmillos. Yo creo que esta agenda efectivamente tiene que ser monitoreada. Y yo creo, a nombre del programa, como siempre, agradecerle su presencia, porque creo que esto despierta conciencia. Muchas gracias nuevamente por ser invitados permanentes, frecuentes y tan queridos por nosotros. Y vengan cuando quieran, Mónica, Alberto, muchas Les gracias. vaya muy bien. Que vaya muy bien. Oye, hacemos una pequeña pausa, ¿les Vamos. parece? Pero Una pausa. corta, José, por Pero favor. por favor, Sí, no cortita. traigas- Ya. No, vamos y volvemos.